Hola, yo soy Samira y hoy les voy a hablar acerca del cáncer gástrico para la materia de anatomía patológica en la carrera de medicina. Primero vamos a hablar de qué es el cáncer. Cáncer va a ser un grupo de enfermedades que va a estar determinada por el desarrollo o crecimiento de células sin control, una cantidad o división celular que no tenga control. Ahora, ¿qué es el cáncer gástrico? El cáncer gástrico va a ser un tipo de crecimiento tisular maligno producido por células anormales o por la proliferación excesiva de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de su tejido y de otros tejidos en órganos como el estómago y puede invadir esófago o intestinos. Vamos a hablar acerca de la epidemiología primero. Primero vamos a decir que es la primera causa de muerte en personas mayores a 20 años. Es el quinto cáncer más frecuente en todo el mundo y es la tercera causa más común de muerte en general. Vamos a tomar en cuenta los países y continentes. Tenemos al continente asiático y europeo con mayor predisposición a tener cáncer de estómago, así como Sudamérica. Tenemos a África y Norteamérica como los menos predisponentes para este factor. Hay otros factores asociados que se los va a tocar en factores de riesgo, pero para hacer una introducción vamos a decir que va a ser la ingesta de alimentos salados, alimentos ahumados, la edad avanzada, el nivel socioeconómico bajo, el tabaquismo, entre otros. Así como el factor más importante que va a ser el Helicobacter pylori para adenocarcinomas y linfoma Malta. Vamos a tener una relación de 2-1 para saber quién tiene mayor predisposición a tener cáncer. Vamos a decir que los varones, pero por muy poquito. Es una relación de 2-1. Pero vamos a decir que como cáncer en varones es la segunda causa de muerte, o es el segundo cáncer que causa muerte en varones, y en mujeres va a ser la tercera causa. Vamos a decir que el grupo etario para el cáncer de estómago va a ser de 60 a 80 años, personas mayores, y que después del diagnóstico, como un dato, vamos a tener que después del diagnóstico la persona tiene 5 años de supervivencia. Vamos a entrar a los factores de riesgo. Los factores de riesgo no se conocen las causas específicas, pero se han señalado algunas cantidades y algunos agentes ambientales sospechosos. Por ejemplo, el consumo de alimentos ahumados, salados o con gran contenido de nitrito se asocia a la posibilidad de presentar cáncer gástrico, así como se han observado neoplasias un poco menos frecuentes en algunos países donde no hay consumo de frutas ni de verduras y hay deficiencias de vitamina A y vitamina C, y donde hay alimentos refrigerados. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori va a ser una bacteria gram negativa, va a ser un bacilo helicoidal que va a habitar en el epitelio gástrico humano. La infección por Helicobacter pylori puede producir varias enfermedades como gastritis, úlcera péptica o linfoma, como habíamos dicho, linfoma Malta o adenocarcinoma. Los individuos que están infectados con el Helicobacter pylori a veces no llegan a tener ningún síntoma, y cuando lo tienen ya presentan acidez estomacal, reflujo gastroesofágico, entre otros. Ahora vamos a ver su tratamiento. Para tratar el Helicobacter pylori tenemos que tomar en cuenta que el tratamiento se va a dar con claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas y amoxicilina 1 gramo cada 12 horas y omeprazol, que es un protector gástrico o un inhibidor de la bomba de protones, de 20 miligramos cada 12 horas. También vamos a ver factores predisponentes como el tabaquismo y el alcoholismo. En ese caso vamos a decir que también vamos a hablar de la ocupación. En algunos casos las personas que trabajan con carbón, que trabajan con hule, son personas que tienen ese factor predisponente. Luego vamos a hablar genética. Genéticamente vamos a decir que el cáncer gástrico de entidad hereditaria se va a heredar de forma autosómica dominante y va a proceder de la disfunción de la E-caderina. ¿Qué es la E-caderina? Va a ser una molécula implicada en uniones intercelulares y migración celular. O sea, va a estar
muy de la mano con la multiplicación celular anormal. Y si tenemos una disfunción de esta, pues no va a haber forma de que las células lleguen a hacer apoptosis, o sea, que programen su propia muerte. Entonces va a haber una disfunción en la E-caderina por una mutación en el gen CDH1 y en este caso los portadores de esta mutación va a ser de un 40 a un 60% en varones y de un 60 a un 80% en mujeres. Esto, la edad promedio es en torno a los 38 años y más frecuente, como habíamos dicho, en gen hereditario en mujeres. Ahora vamos a hablar un poco sobre anatomía para entender un poco mejor el cáncer. Primero vamos a decir que el estómago va a estar localizado dentro de la cavidad abdominal, en una pequeña área donde va a estar, donde va a descansar. Vamos a tener algunas partes, va a abarcar algunas regiones. Las partes del estómago van a tener cierta importancia, como lo pueden ver aquí. Vamos a tener primero lo que sería el cardias, como se puede ver aquí. El cardias está rodeado por el orificio del cardias o hiato gastroesofágico, que va a unir básicamente el esófago y el estómago, va a permitir el paso del tubo digestivo a la cavidad torácica. Luego, bueno, esta es la primera porción por donde pasa la comida. Luego vamos a tener el fondo o el fondus gástrico, que es la parte de aquí, que va a ser una porción dilatada superior del estómago, que está localizada superiormente en relación en un plano horizontal del orificio del cardias, así como lo pueden ver aquí. Después vamos a tener el cuerpo gástrico, que es la parte de acá, que es la porción más grande del órgano, y finalmente la porción pilórica, que es todo lo que pueden ver acá. Ahora es la puerta de salida y lleva todo el contenido hacia el duodeno, que es el intestino delgado. Ahora, el píloro se va a dividir en dos partes: el antro pilórico, que conecta al estómago y el canal pilórico, y el esfínter pilórico, que está aquí, que está constituido por músculo liso. Ahora vamos a tener dos curvaturas, es muy importante saber. La primera curvatura, la curvatura mayor, que es la más grande, y la curvatura menor. Y esas son las partes. Básicamente en un momento les voy a hablar sobre el epitelio como tal. Vamos a seguir con irrigación. La irrigación básicamente está dada por las arterias gástricas, que van a venir del tronco celíaco y de la arteria hepática común. Vamos a ver que se origina primero en la aorta abdominal y va a provenir de dos sistemas. Como les había dicho, primero el tronco celíaco y la hepática común, que se van a anastomosar y van a formar las arterias gástricas izquierda y arteria gástrica derecha. Después la arteria gástrica esplénica, y así las pequeñas van a ser las arterias cortas. Después vamos a hablar un poco sobre la inervación. La inervación va a recibir inervación involuntaria del sistema nervioso autónomo y tiene inervación parasimpática. Va a recibir inervación del nervio vago y va a tener un drenaje linfático bastante poderoso, por eso tiene una diseminación linfática importante. Es drenada de los ganglios linfáticos gástricos o epiploicos, y van a subir al tronco celíaco, y el tronco celíaco va a diseminarlo por tanto hígado y en caso de mujeres el ovario. Vamos a hablar un poco ahora de lo que vendría a ser histológicamente las capas del estómago. Primero vamos a hablar de la mucosa. La mucosa va a estar conformado por epitelio cilíndrico simple, va a estar cubierto por una capa protectora de mucosa.
Cabe recalcar que esta mucosa va a ser alcalina y dependiendo de la parte del estómago donde estén las glándulas, contienen varios tipos de células, o sea, células mucosas del cuello, células que producen moco y células que secretan ácido clorhídrico, entre otros. Luego vamos a tener la submucosa y la muscular. Es la muscular, capa de músculo, que básicamente va a estar dividida en tres. Tenemos la capa circular media, la capa externa longitudinal y la muscular externa como tal. Después vamos a tener la capa serosa, que es la capa más externa, y en algunos casos la subserosa, se menciona la subserosa. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación Borman para este tipo de cáncer. Vamos a ver según anatomía patológica. Vamos a ver según la ubicación. Según la ubicación, los tumores se pueden clasificar en tumor proximal y en tumor distal. Los tumores proximales se van a dar en la unión gastroesofágica, en el cardias, y los tumores distales se van a dar en el fundus, cuerpo y antro. Aquí pueden ver el porcentaje de los cánceres en los determinados lugares, teniendo siempre una predisposición mayor para el antro y en especial el antro pilórico. Aquí también encontramos una clasificación según la edad y cambia bastante. En menores de 35 años vamos a tener una predisposición en el cuerpo del 50% más que en el antro. Pero en mayores de 75 años vamos a tener una predisposición igualitaria en cuerpo y antro, esto para el adenocarcinoma. También vamos a hablar de la clasificación Borman. ¿Qué es la clasificación Borman? Es una clasificación que nos va a mostrar el tipo de cáncer gástrico avanzado. Lo primero que podemos ver aquí es que son 4 tipos, es de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Vamos a tener que el tipo 1 va a ser tumor polipoide o fungoide. El tipo 2 es tumor ulcerado con bordes sobresalientes. El tumor 3 es ulcerado infiltrante y el 4 es linitis plástica. Aquí lo pueden ver mejor. Ahora vamos a ver la clasificación de Lauren. La clasificación de Lauren va a ser para clasificar en 2 el cáncer, que va a ser de tipo intestinal y de tipo difuso. Como pueden ver aquí, se puede clasificar según Borman, o sea, primero clasificamos Borman y colocamos aquí según sexo y edad, según diseminación, según epidemiología, los factores de riesgo y el pronóstico. El difuso va a ser un tipo de cáncer que no vamos a poder encontrarlo a simple vista. Por eso no tiene una patología indiferenciada. El tipo Borman es el último, que sería linitis plástica. Se da en mujeres jóvenes, que significa que no es el grupo etario preciso, sino es otro grupo. Vamos a tener que se localice en el fondo gástrico y que tiene como factor de riesgo, esto es genético, es el grupo sanguíneo A y tiene un mal pronóstico. Luego vamos a hablar sobre las neoplasias gástricas, que se van a dividir en 2, en benignas y en malignas. En benignas vamos a tener los pólipos y los leiomiomas, que van a ser agrupaciones de células que no van a hacer daño, no van a tener, no hacen daño al tejido contiguo, no imposibilitan la función. En algunos casos sí, pero los pólipos, por ejemplo, no imposibilitan la función. En malignos tenemos los que ya habíamos mencionado, que es el adenocarcinoma, que se presenta en un 90% de los tipos de cáncer, y el linfoma mal, que se presenta en un 5%. Y los demás tipos de cánceres
es el otro 5%, que son bastante raros de ver. Vamos a tener las manifestaciones clínicas o los signos y síntomas. No vamos a tener unos síntomas o bien marcados o diferenciados para el cáncer gástrico, sino que la mayoría de los pacientes con cáncer gástrico o tumores avanzados recién presentan síntomas cuando el cáncer ya está muy avanzado. Entonces es común intentar hacer el diagnóstico de manera histopatológica sin ver mucho lo clínico, pero vamos a tener algunos síntomas, pero la mayoría son características de algunos cánceres también, de otros cánceres. Primero vamos a tener un cáncer inicial, en etapa inicial, que como les había dicho es asintomático, y luego vamos a tener un cáncer gástrico en etapa avanzada, que va a tener unos signos y síntomas iniciales como indigestión, pérdida de apetito, pérdida de peso, que es común en todos los cánceres, cambios en el ritmo intestinal, pueden tener ya sea diarrea o estreñimiento, saciedad precoz, no tienen ganas de comer, dolor abdominal y hemorragias digestivas. Ahora, en secundarias vamos a tener náuseas, vómitos, anorexia, en algunos casos ascitis, que es la acumulación de líquido en cavidad peritoneal, cansancio, hematemesis, melenas que van a ser heces con sangre, pero el color de la sangre es alquitranosa, lo que nos dice que es en vías digestivas altas. Hematoquesia, pérdidas microscópicas y hematemesis. Ahora, si hay una diseminación, ya sea hematógena o linfática, vamos a tener lo que se llama disnea, dolores óseos y en algunos casos alteraciones óseas. ¿Qué tipos de diseminaciones puede haber? Puede haber diseminación peritoneal, metástasis a hígado, metástasis hepática o afección ganglionar, que puede ser de uno a más ganglios. Estas afecciones ganglionares las vamos a ver un poco más adelante. Vamos a hablar del cáncer gástrico inicial y el cáncer gástrico avanzado. El inicial tiene su clasificación, que es la clasificación París, que va a ser de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, con crecimiento tipo 1, crecimiento polipoide, tipo 2, crecimiento no polipoide y tipo 3, crecimiento excavado. Mayormente no se puede ver el cáncer en sus inicios, así que la que más se usa es la clasificación del cáncer avanzado, que es la clasificación Borman, que ya habíamos visto, de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Vamos a hablar ahora en exploración física, como les decía, la diseminación. Cuando hay una diseminación a distancia vamos a presentar los siguientes síntomas. Primero, nódulo de Irish, que va a ser una adenopatía axilar izquierda, se va a presentar en la parte axilar izquierda. El nódulo de Virchow, que es el nódulo más común, que va a ser una adenopatía supraclavicular izquierda, como lo podemos ver en la foto de aquí. Luego, nódulo de la hermana María José, que va a ser una infiltración en el ombligo. Ahí sabemos que hay una diseminación a distancia. Luego, necesitamos saber cómo se va a hacer el diagnóstico. El diagnóstico, vamos a primero tomar en cuenta que necesitamos una endoscopía gastrointestinal, que va a tener una sensibilidad del 90% en todos los casos para el diagnóstico del cáncer gástrico, y esta endoscopía tiene que tener una biopsia y hay que evitar el uso de radiación ionizante. Luego debemos hacer el uso de tinciones como Lugol, carmín índico durante la endoscopía, y se puede mejorar la detección de lesiones pequeñas para que no se nos pase ningún tipo de lesión. Y para el cáncer gástrico se recomienda al menos tomar 3 biopsias. Es importante que sean de 5 a 6, nos puede servir muchísimo. Necesitamos el TAC, que es la tomografía axial computarizada, para ver la inflamación o como podemos ver aquí, el nódulo o el tumor se puede ver con la tomografía axial. Y una laparoscópica, que nos va a ayudar igual, pero necesitamos
netamente saber si el paciente presenta cáncer con una biopsia. La única forma certera de saber si el paciente tiene cáncer es con una biopsia. La tomografía computarizada, como les había dicho, con un medio de contraste, es un método no invasivo exacto porque tiene una sensibilidad de 78 y una especificidad de 92 para detectar metástasis a distancia. Luego vamos a hablar acerca de la estadificación. ¿Para qué nos sirve la estadificación? Para saber, bueno, la estadificación es la estadificación TNR, TNM. Esta estadificación básicamente nos va a ayudar a entender cómo podemos clasificar el cáncer dependiendo a 3 puntos muy importantes. Lo primero que necesitamos es el tumor. Tenemos, como se puede ver, TX, tumor primario no se puede evaluar, T0 no hay evidencia de tumor, T1 el tumor invade lámina propia, T2 el tumor invade muscular propia, T3 el tumor penetra tejido conjuntivo, T4 invade la serosa. Esos son los principales, tienen sus subtipos, pero esos son los principales. Luego va a evaluar ganglios, o sea, la diseminación ganglionar, que sería NX no se puede evaluar, N0 no hay metástasis en ganglios, N1 hay metástasis en 1 o 2 ganglios regionales, N2 metástasis en 3 a 6 ganglios regionales, metástasis el 3 metástasis en 7 a más ganglios regionales. Y obviamente estos también tienen sus divisiones. Luego, metástasis a distancia. Si tenemos positivo en N, necesitamos evaluar M. ¿Qué significa? Que si hay metástasis. MX significa que la metástasis a distancia no se puede evaluar. M0 no hay metástasis a distancia y M1 hay metástasis a distancia. Ahora, necesitamos el tratamiento. El tratamiento se va a dar básicamente con una resección. ¿Qué es? Va a ser un proceso invasivo que va a permitir sacar la parte o el tejido o el órgano que está afectado. Vamos a tener que va a haber una resección endoscópica de la mucosa, como en sus abreviaturas REM, que va a ser porque hay una lesión en la mucosa, pero no está ulcerada y es menor o igual a 20 milímetros y sin invasión vascular, o sea, sin invasión linfática. Entonces, en estos casos sí se aplica solo la resección de la mucosa. Ahora, si hablamos de una resección quirúrgica o gastrectomía, vamos a tener que hay un compromiso de ganglios linfáticos y hay una enfermedad avanzada. Entonces estas se van a dividir en 3. Total, que va a ser todo el estómago. Subtotal, que va a ser una parte, o sea, puede ser la parte distal, la parte proximal o la parte en manga. Y la radical, donde se va a erradicar todo el cáncer desde el estómago y ganglios linfáticos aledaños. Luego vamos a tener que, más el tratamiento, vamos a tener que es la quimioterapia, que se va a dar pre y posoperatorio, sin importar que se le haya extirpado, se sigue dando quimioterapia, y la radioterapia, que va a ser complementario a la cirugía, y esto va a ayudar a aliviar los signos y síntomas que va a producir la enfermedad. Eso sería todo. Muchísimas gracias, espero les haya gustado.